oportuno socorro, mi esperanza que vino del cielo, mi refugio en la tormenta, mi paz cuando no puedo más, tu mano me sostiene y por tu amor me vuelve a levantar. Para hablar de ti, llevo tu gracia en mis manos, llevo tu luz al despertar, a todo pueblo, lengua y nación, tu nombre les voy a anunciar. No la puedo callar, a todo pueblo, lengua y nación, tu verdad debe llevar. Cristo, mi Salvador, Cristo, mi Rey, Señor, hoy te entrego mi voz. Sale. ¡Wow! El costo político de una... Buenas tardes, buenos días, feliz día para cada uno de ustedes, bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esperando que cada uno de mis hermanos estén en la paz del Señor, viviendo la vida abundante como Cristo nos la prometió. Sabemos que es el Señor quien tiene el control de nuestras vidas y también sabemos que por ese control todo está bien. Sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y por lo tanto sabemos que el Señor está a cargo de nuestras entradas y nuestras salidas y en eso nosotros podemos estar en reposo, como dijo el Señor. Él es
nuestro reposo. Estamos en la clase bíblica como cada sábado a las 2 de la tarde, en el cual estamos llevando la palabra para la bendición de cada uno de nuestros hermanos que estamos creciendo juntos en esta palabra que el Señor nos ha dado y nos ha dejado como una manera de el Señor darnos por gracia lo que el Señor nos ha prometido. Estaremos hoy en Primera de Pedro 4 del 1 al 11, trabajando en el tema buenos administradores de la gracia de Dios. Y por esta razón estaremos llevando esta palabra en el día de hoy y sabemos que va a ser de bendición para cada uno de nuestros hermanos que tienen a bien acompañarnos en esta jornada de la clase bíblica. Primera de Pedro 4, buenos administradores de la gracia de Dios. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece que cosa extraña que vosotros no corráis en ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os parece cosa extraña y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrio, un consejo del Señor, una exhortación, y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y la honra, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hemos leído la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra nos indica que nosotros compartamos la palabra. Lo que hemos aprendido es un propósito de Dios en nuestras vidas para que esa palabra de aliento, palabra de esperanza, palabra de sostenibilidad en este proceso y en esta jornada que estamos pasando por este mundo de la forma, con nuestros hermanos, y que el amor prevalezca, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Como dice la palabra, ya Cristo vino y sufrió en la carne para eliminar el pecado. Y cuando se usa esto en la palabra, debemos poner mucha atención, para eliminar el pecado. El problema nuestro del pecado, ya Cristo lo resolvió hace más de 2000 años. Y todo lo que Él tenía que hacer para resolver esa situación de pecado que nosotros teníamos, Él lo hizo y fue consumado. Y Él salió triunfante. Esa victoria de Cristo es la victoria suya y la victoria mía. Porque en Cristo nosotros antes estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Y es aquí que en Cristo hemos sido resucitados juntamente con Él. Así como juntamente con Él, Él nos representó para morir en la cruz del Calvario, para bajar al infierno,
Asimismo, como bajamos con Él, también resucitamos juntamente con Él. Cuando Él resucitó, esa fue nuestra resurrección para una vida eterna. Y es así como lo dice la palabra, es así como la palabra nos enseña, y es por tanto la palabra la que prevalece en nuestras vidas, creyéndole al anuncio, creyendo a lo que el Evangelio anuncia. El Evangelio no tiene absolutamente ningún anuncio de condenación para los creyentes, no tiene ningún aviso sobre eso, porque ya Cristo hizo la obra por sí mismo para que nosotros seamos redimidos. O sea que redención es cuando usted tiene una deuda y va y la cubre y la paga. Cuando usted paga todo lo que usted debe, pues ya usted no debe. Usted ha sido, esa cuenta ha sido redimida, ha sido ya quitada del camino. Pues Cristo hizo eso por usted y lo hizo por mí. Y todo creyente está bajo esa cobertura cuando Romanos 8:1 nos dice aquí. Es aquí, o sea, comprendan, es aquí en la palabra que se le está diciendo. Ninguna condenación. Ay, santo, pero no lo creen. Todo el mundo anda como si fueran culpables, que tienen que hacer esto, aquello y lo otro, porque si no se van palifiando. Un creyente que está en la mano de Cristo, Él dijo que no va a perder ni uno. ¿A quién le creo? A Cristo, ¿verdad? Dijo que no te va a perder. Ya Él te tiene en sus manos y dijo que no iba a perder ni uno, ni de ellos, ni de lo que por ellos nosotros creemos en Él. Porque el Evangelio no lo creemos porque nosotros somos inteligentes y decidimos creer. Creemos porque el que nos trajo a los pies de Cristo fue el Espíritu Santo, quien nos puso la fe en el corazón para creer. Y por eso es que somos creyentes. Dice, mis ovejas vienen a mí y yo no la echo fuera, dice el Señor. Y dice Cristo, lo que el Padre me da, vienen a mí y yo no lo echo fuera. Y están en mis manos y no voy a perder ni uno. Y ni uno solo, ni uno se va a perder. Entonces ya no debemos hablar de condenación, de perdición, porque para los creyentes, para lo que el Señor trae a los pies de Cristo, están en la mano del Señor y están en la mano de nuestro Señor Jesucristo, que dice que nadie podrá arrancarte ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni el pasado, ni el presente, ni el porvenir, ni ninguna cosa creada podrá apartarte del, ay santo, del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús hemos obtenido salvación, y es por esto que esta gracia de Dios que hemos sido dados desde hace más de 2000 años, esa es la buena nueva. Esto que acabo de decir es la buena nueva de que nuestro problema del pecado ya fue resuelto. Ahora bien, sabe el Señor que nosotros íbamos a estar en un cuerpo de muerte, en un cuerpo de concupiscencia, porque nacimos con esa naturaleza pecaminosa por como fuimos procreados. Y sabiendo el Señor que teníamos eso, dijo que no nos preocupemos porque Él lo venció a todo y que nosotros en Cristo somos más que vencedores. Por lo tanto, tenemos que seguir cumpliendo para dar testimonio de que hemos creído en un Dios verdadero en esta jornada. Cada día buscar más de las cosas del cielo. Cada día permanecer en la palabra, como dice el Señor, seguir la santidad. ¿Y qué es la santidad? La palabra, porque Cristo dijo, santifícalo en tu palabra. Tu palabra es la verdad. Y dijo que nos santificara en su palabra. Entonces, cuando el Señor dice, seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor, es que siga la palabra. Y no es porque con seguir la palabra tú vas a ser salvo. No, tú la sigues porque ya eres salvo. Porque ya eres redimido. Porque ya fuiste justificado. Porque ya has sido glorificado en Cristo Jesús y estás siendo santificado en su palabra de verdad. Esa es la verdad del Evangelio, esa es la verdad que predicamos, esa es la verdad de la buena nueva de salvación, que son la palabra de Dios que te dice que tú eres parte de la familia celestial. No que tú hagas esto, aquello y lo otro para hacer, no. En el momento en que tú descubriste que tienes fe, porque ya el Señor te eligió desde antes de la fundación del mundo, para que tú tuvieses fe, para que creyera en nuestro Señor Jesucristo, para que creyera en el Espíritu Santo, para que creyera en el Dios de nuestra salvación, nuestro Padre Celestial. Entonces, si ya el Señor te puso esa fe, es porque tú eres parte de esa familia celestial. Por lo tanto, ya no tiene que hacer ningún cursillo ni nada. Simplemente el creyente, dice la palabra y yo le creo, el creyente por la fe vivirá. O sea que lo único compromiso que tenemos es tener fe en el Dios trino, en el Dios que venimos cada mañana a entregarle nuestro corazón, a arrepentirnos de cualquier cosa que hemos pensado, que hemos hecho, o cualquier tipo de cosa que haya sido desagradable a Dios,
Cada día es un día de arrepentimiento. Venimos ante el Señor, nos presentamos y Él nos quita todo pecado y nos lava y nos limpia. Y tratamos nosotros de vivir en la palabra, permaneciendo en ella, para que nuestra vida sea una vida que agrade a Dios en todo tiempo. Pero es porque somos creyentes, no religiosos, porque el religioso hace cosas para que los demás lo vean, mas el creyente hace cosas para estar siendo agradable y perfume grato ante la presencia de Dios. En los últimos días, los cristianos deben tener una actitud de compromiso. Es tiempo de que despertemos a que nosotros somos compromisarios juntamente con el Espíritu Santo de predicar la palabra, de hacer el bien, de hacer las cosas que a Dios le agradan. ¿Y el por qué? Porque nosotros somos parte de esa familia celestial que tiene vida eterna. Y nuestra vida eterna significa que el Señor nos dice que sigamos la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Que sigamos la palabra, ahí es donde está la santidad nuestra. Mientras más palabra tú conoces, más te transforma a ser como aquel que te sacó de la tiniebla y te trajo a su luz admirable. Entonces, cuando el Señor te dice que sea como Cristo, es que que sea tú manifestador de las virtudes de Cristo, que tenga amor, compasión, que tenga desapego a este mundo de la carne y que tú empieces a buscar las cosas del cielo. Dice, en los últimos días los cristianos deben tener una actitud de compromiso. Ser cristiano es ser de la fe de Cristo, saber que Él vino y murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros y que Él está en y con nosotros como Espíritu Santo, ya que somos su templo, para llevar todas las obras del Señor que ha sido el propósito de Él para nuestras vidas. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Cuando Cristo vino y duró su vida terrenal, Él vino a cumplir ese compromiso de pagar por el problema del pecado. Una vez resolvió eso, ya no tenía más razón por qué seguir en la carne, y por eso que aquí dice que ha padecido en la carne, terminó con el pecado. No es que le quedó algo para que usted haga algo, no. Él no quitó el problema del pecado. Ya nosotros lo que tenemos que hacer es, como dije un momento atrás, venir cada día arrepentido ante el Señor, confesarle cualquier falta que hayamos tenido, y el Señor dijo que el amor cubrirá multitud de pecados. O sea, el Señor por amor y misericordia nos va a estar limpiando cada vez que necesitemos, porque tenemos el oportuno socorro en Él. Cristo está a la diestra del Señor para respaldarnos en eso. Terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta. Estamos hablando de este tiempo de la gracia, esta dispensación, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Ya Cristo no necesita estar en la carne. Dice, conforme a la concupiscencia de los hombres, no, sino conforme a la voluntad de Dios, que quiso que Él tuviera a su diestra para que cuidaran su pueblo, a usted y a mí. El compromiso que Dios nos llama a tener no es más grande que el compromiso que tuvo Jesús al soportar el sufrimiento por nuestra salvación. En los últimos días necesitamos tener un gran compromiso con Dios para poder soportar la tribulación, para las grandes tribulaciones, para poder soportar las grandes tribulaciones. Estas son aquellas que el Señor anunció de que en el mundo obtendríamos tribulaciones, pero que Él la venció a toda y que nosotros en Él somos más que vencedores. Para que no la confundan con la gran tribulación, que muchas veces le predican a los creyentes, un absurdo de que el creyente estará esperar la gran tribulación, cuando en Apocalipsis el Señor nos los habla, Apocalipsis 3, nos habla de que aquí, eso le dice era la iglesia de Filadelfia, pero se lo dice a la iglesia de Filadelfia porque es la iglesia ideal de todo aquel que ha sido dado de fe y ha sido traído a los pies de Cristo, al cuerpo de Cristo. Le dice, he aquí que te libraré del tiempo de angustia de Jacob. ¿A quién le dice eso? A su cuerpo, a la iglesia.
la iglesia será librada de la gran tribulación. Pero ese es un tema más amplio. Pero es importante que recordemos esto. Nosotros los creyentes en nuestro Señor Jesucristo, y aquí seremos librados, porque en el tiempo en que la gran tribulación esté pasando aquí, en esa dispensación, nosotros estaremos con el Señor allá en el cielo, celebrando la boda del Cordero, y estaremos siendo allá, siendo dados de blanquearnos, a terminar con nosotros la obra que Él empezó, para entonces ya empezar a manifestar la gloria del Señor en nuestras vidas nuevas en Cristo Jesús, allá en el cielo, ya después de manera eterna, como el Señor quiere que nosotros seamos, ese cuerpo que le acompaña cuando Él venga en su segunda venida. Dice que cuando venga en su segunda venida, en la que todo ojo le verá. ¿Y por qué Él hace esa aclaración, en que todo ojo le verá? Porque Él viene a las nubes y se lleva su iglesia. Y ahí nadie lo ve. Vienen un abrir y cerrar de ojos, y se fueron los creyentes, se fueron los cristianos. En esa parte el Señor se lleva, en principio, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y eso es una verdad. Así que después también ahí el Señor va a estar llevándose a los hermanos, a cada uno de los creyentes. Estaremos con Él en las nubes, y ahí seremos transformados, siendo dados de cuerpo glorificado en Cristo Jesús, para estar con Él para toda la eternidad. Mientras tanto, aquí en la tierra siguen pasando en esa dispensación de la gran tribulación. Habrán 3 años y medio de gran paz, y habrán 3 años y medio de gran tribulación como nunca antes se había visto. Así que todas las cosas que usted dice que está viendo, que ya aquí dice que usted cree que ya estamos en la gran tribulación, por más terremotos, por más cosas feas que usted haya visto, nada de eso es comparable con lo que va a pasar en la gran tribulación. Pero esas son otras clases. Vamos a concentrarnos en la clase que tenemos para hoy, pero sí tenemos el gozo y la inquietud de nuestro Dios de que demos esa clase acerca de las dispensaciones, acerca de la promesa y de la profetización del Señor en el libro de Apocalipsis, el libro de Santiago. Son muchas cosas que están por cumplirse, pero el Señor ha cumplido y seguirá cumpliendo cada una de sus promesas, y le hemos creído al anuncio. El compromiso que Dios nos llama a tener no es más grande que el compromiso que tuvo Jesús al soportar el sufrimiento por nuestra salvación. En los últimos días necesitamos tener un gran compromiso con Dios para poder soportar las grandes tribulaciones. ¿Quién ha padecido en la carne terminó con el pecado? ¿Y quién fue que padeció en la carne? Cristo. Entonces dice que ya terminó con la gran tribulación. Él ya terminó con el pecado. Dice, quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ya usted y yo no tenemos problema del pecado. Incluso usted sabe que puede estar faltándole a Dios, pero sabe que puede venir a su presencia a rostro descubierto. Cuando dice rostro descubierto, quiere decir con sinceridad de su corazón, y reconocerse como que le ha fallado al Señor en la disciplina que debemos tener como creyentes, y que esa disciplina nos va a permitir a nosotros tener la oportunidad de decirle, Señor, heme aquí estoy arrepentido por las cosas que he hecho, que me he dado cuenta y sé que no te agradan, y por aquellas que sin darme cuenta te han ofendido. Entonces se presenta rostro descubierto, quiere decir con su corazón abierto ante el Señor. Dice la palabra, quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Cuando una persona ha sufrido persecución física por amor a Jesús, casi siempre cambia profundamente su perspectiva con respecto al pecado y su búsqueda por sus deseos carnales. Es más probable que vive el tiempo que resta en la carne, no conforme a la concupiscencia de la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Quien quiera que haya sufrido por hacer lo correcto y aún así ha obedecido a Dios sin importar el sufrimiento que se involucra, ha roto claramente su relación con el pecado. Terminó con el pecado representa el estado espiritual de un sufridor victorioso. Carga una nota de triunfo. Efectivamente ha roto con una vida dominada por el pecado. No necesariamente significa que ya no comete ningún acto de pecado, pero que su vida pasada
dominada por el poder del pecado, se ha terminado, porque ahora vive una vida para Cristo, porque ahora vive una vida para la obediencia y porque ahora vive una vida para buscar cada día el rostro de Dios, buscando las cosas del cielo y no las de la tierra. Entonces ya usted terminó de su relación pecaminosa, porque ya el Señor no nos ve como pecadores, sino que nos ve como redimidos, pero sabe que estamos todavía en esta carne que está contaminada con el pecado y que tendremos tribulación y que tendremos vicisitud y que tendremos que echar esa lucha diaria con nuestra carne, como decía Pablo. ¿Y qué es lo que pasa? Al que el Señor le reveló todo el Evangelio por 3 días. Nuestro Señor Jesucristo le enseñó todo el Evangelio y dice: Pablo, ¿y qué es lo que es? Si yo soy el que te ha dado cátedra acerca de la palabra de verdad, y aquí que las cosas que quiero hacer no son las que hago, sino las que no quiero hacer, esas son las que hago, por el pecado que está en Arrabunda y Abasaya. Por el pecado que está en mí. En sufrimiento gritó, clamó, porque ya él creía, él entendía que no quería estar en este cuerpo de muerte y decía: me es mejor que esté en la presencia de Dios y no un día más aquí. Por la razón de que él quería poder quitarse, pero ni siquiera Pablo pudo. Por lo tanto, ni usted ni yo podemos decir que ya estamos totalmente limpios de pecado. Vamos a tener la oportunidad de venir a la presencia de Dios cada día para que Él sea el que nos limpie y nos perdone cualquier falta que hayamos tenido en esta vida terrenal en la cual estamos. Y el Señor espera que aquí nosotros seamos más que vencedores, como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Dice: el sufrimiento nos conecta con Dios, así como Cristo sufrió. No se nos dice que no sufriremos, sino que sufriremos igualmente, pero con una actitud que surge de una mentalidad renovada, una mentalidad en Cristo, con el pensamiento de Cristo, o sea, en el Evangelio, en la palabra. El tener un mismo pensamiento que nuestro Señor Jesucristo, es tener la palabra en nosotros, permanecer en ella y practicarla y obedecerla. El sufrimiento corta todo lazo que el pecado quiera poner a nuestras vidas, nos perfecciona o purifica. Cuando estamos siendo probados en eso, dice, como cuando se prueba la pureza del oro, se pasa por fuego, se pasa por ese sufrimiento, pero en nosotros el fuego no nos quema, no nos destruye. El fuego nos perfecciona y nos purifica, el fuego de las pruebas. Se sufre en el momento en el que se decide no satisfacer las pasiones y deseos que surgen en nuestro corazón para ir en pos de la voluntad divina. Ya no están mis deseos carnales. Ahora lo que está en mí, la efervescencia de un amor por la palabra, un amor por el Señor. Y esto es lo que me hace buscar el rostro de Dios cada día. Eso es lo que me hace poner los ojos en las cosas del cielo. Eso es lo que me hace poner la disposición de compartir con mis hermanos la palabra de verdad, esta palabra que compartimos. Pero no buscando gloria para nosotros, sino para glorificar al Dios de nuestra salvación, aquel que tuvo la oportunidad de sufrir por nosotros el castigo de nuestra concupiscencia, de nuestras transgresiones, y la pagó muriendo en la cruz del Calvario, para que tú y yo ahora podamos decir que somos parte de una nación santa, que somos parte de un linaje escogido, que somos parte de un divino tesoro, que así es que el Señor te llama a ti, me llama a mí. Por lo tanto, debemos creer en lo que el Señor dice en su palabra, que dice que somos sus santos, lo que le han creído al Cordero. Se sufre en el momento en el que se decide no satisfacer las pasiones y deseos que surgen en nuestro corazón para ir en pos de la voluntad divina. El enfrentamiento porque no se satisfaga la voluntad propia es intenso y lleva tiempo. La negación de aquello que hemos creído ser para ir en pos de lo verdadero causa sufrimiento, pero solo hasta cuando se comprende la verdad y el propósito del mismo. Tan pronto usted se da cuenta del propósito de Dios para su vida y que usted ha sido llamado y ha sido dado de esta palabra que lo libera, la palabra que te hace libre, entonces ya tú, por más sufrimiento que tú tengas que sufrir por despegarte de la forma de la concupiscencia de la carne, los deseos carnales y todo eso, tú te vas a dar cuenta que es motivo de gozo, porque eso es que tú estás más cerca de manifestar las virtudes de aquel que te sacó de la tiniebla y te trajo a su luz admirable. Es por esta razón que el Señor te dice en su palabra, dice
qué bueno, el enfrentamiento porque no satisfaga la voluntad propia, tu propia voluntad, es intenso, el sufrimiento es fuerte y lleva tiempo. La negación, cuando dice toma tu cruz y niégate a ti mismo, la negación de aquello que hemos creído ser, porque nos creíamos que somos hombres y que estaremos aquí por toda la eternidad en esta concupiscencia y voluntad de la carne, pero nos tenemos que enfrentar a nuestra realidad espiritual. Nosotros no somos esta carne, nosotros no somos este cuerpo, nosotros no somos esta alma, nosotros somos una nueva creación en Cristo Jesús, un ser espiritual para vida eterna, y es el que debemos enriquecer con la palabra cada día y que debe crecer en pos de poner nuestro rostro en las cosas del cielo, que esas son las eternas. Y es por eso que tenemos que vivir en negación de lo que aquí vemos y sentimos para buscar las cosas del cielo, de aquello que hemos creído de ser. Debemos renunciar a todo eso para ir en pos de lo verdadero. ¿Qué es lo verdadero? Que permanecerá por la eternidad. Causa sufrimiento, claro, pero solo hasta cuando se comprende. O sea, que usted puede desde hoy mismo comprender que usted tiene un propósito más grande en el Señor, que se comprende la verdad que te hace libre, y el propósito del mismo, que es un propósito en Cristo Jesús. Para no vivir en el tiempo que resta, Pedro nos dio dos referencias de tiempo que son útiles para tener la actitud correcta en nuestro seguimiento de Jesucristo. Primero, no vivir más en pecado. Y deberíamos de responder a cada tentación e impulso pecaminoso con la respuesta, no vivir más para eso. Cuando usted le entra en esos deseos, digo, no, ya yo no vivo para eso. Ya eso no es lo que me da satisfacción. Me da más satisfacción saber que soy agradable ante la presencia de Dios por yo poderme atener a las cosas que no me son de bien. ¿Que la puedo hacer? Claro, dice Pablo, que sí, claro, todo tú puedes hacer, pero ¿te es lícito hacerlo? No. Tú no tienes que vivir de acuerdo a tu propia voluntad. Tú tienes que vivir de acuerdo como Cristo vivió, a la voluntad del Padre. Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. ¡Ay, santo! Cristo renunció a ese libre albedrío que le predicó Satanás, que él podría hacer esto, aquello y lo otro para convertir la piedra. No, él renunció a ese disparate tan grande que ha dañado tanto a la iglesia, porque usted puede hacer la cosa, le es lícito hacerlo. Mire, usted puede hacer de todo, vaya y hágalo para que usted vea cómo cae preso y pasa su vida en la prisión. Pues entonces no le es lícito hacer eso, eso está prohibido también en la voluntad de Dios. Él nos llama para que nosotros no hagamos lo que nosotros querramos, sino que neguemos esa naturaleza pecaminosa, esos deseos de la carne para vivir una vida en Cristo. Digo, primero, no vivir más en pecado. O sea, sabiendo que es pecado y lo sigue haciendo como que tú eres libre de hacer eso. No, no lo eres. No tentará al Señor tu Dios, dice la palabra. Y deberíamos de responder a cada tentación e impulso pecaminoso con la respuesta, no vivir más para ese tipo de cosas. Segundo, deberíamos de considerar cuidadosamente cómo vivir el tiempo que nos resta. Ahora que conocemos esta verdad, empezando hoy, Dios nos ha designado algunos días más en la tierra. Deberemos de responderle en cómo vivir este tiempo. En los últimos días los cristianos deben vivir con actitud de sabiduría. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, a la carne, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación y abominables idolatrías. A esto le parece cosa extraña que vosotros, los creyentes, no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Claro, lo van a ver como una especie rara. Y si, ¿cómo va a ser que el vecino ahora no va allí? O que el hermano no va aquí, no hace aquello, antes que le gustaban tanto aquello y lo otro, y ahora se atiene para estar sirviéndole al Señor. Prefiere irse a un culto que irse a una discoteca. Entonces ya le parece extraño. ¿Por qué pasó? ¿Dejó de vivir? No, usted no dejó de vivir. Usted empezó a vivir su vida eterna, porque ahora usted vive como para la obediencia de la palabra, para tener temor de Dios y vivir de acuerdo a ese temor, a no agradarle al Señor. Dice, a esto le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan,
pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Pedro sabía que ya hemos pasado bastante tiempo viviendo en el mundo. Ahora somos llamados a vivir como cristianos. Es una grande, profunda y tonta pérdida de tiempo que los cristianos vivan como el mundo, y simplemente debemos de dejar de ser de doble ánimo y comenzar a vivir como cristianos. Libertinaje. Esta palabra comienza a enlistar los pecados que Pedro entendía que solo marcarían la vida pasada de los cristianos y no su presente. Estas palabras significan vivir sin ninguna resistencia moral, especialmente relacionada a la inmoralidad sexual y violencia. Denota el exceso de todo tipo de maldades, involucrando la falta de autorresistencia, de control de sí mismo. El término demuestra el pecado como una indulgencia excesiva de apetito hasta el grado de violar el sentido de la decencia pública y del temor a Dios. No adentrarnos en los divino. No adentrarnos en lo divino es perder el tiempo, perder la vida. Este precioso don que nos ha sido dado por igual a todos, lo desperdiciamos cuando vamos en pro del desenfreno y la lascivia. A esto le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ello en el mismo desenfreno de disolución. Cuando el mundo mira nuestra vida piadosa, le parece cosa extraña que no lo seguimos en el desenfreno de disolución, de desperdicio. Si la vida se viviera detrás de la carne, antes que cualquier cosa, sería un desperdicio. Y os ultrajan cuando no practicamos el pecado que nos rodea. Condenamos a aquellos que sí practican su pecado y no les gusta así que hablen mal de nosotros. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar cuando esta cuenta es requerida. La magnitud de sus locuras serán fácilmente vistas. Aun si parece que vive la vida abundante, el vivir por las reglas del mundo, sus vidas serán un desperdicio en la medida de la eternidad. En el mundo usted puede tener mucho triunfo, o sea, hacerse rico, tener todo eso y parecer que tiene una vida abundante. Pero si no es una vida bajo la obediencia del Señor, es una vida vacía, porque todo eso se le va a volver en contra suya, porque las cosas de este mundo son perecederas, mas las cosas del cielo son eternas. Y esa es la gran diferencia que hay para saber qué es lo que nos toca a partir de que ya conocemos la verdad que nos hace libre, y no poner los ojos en las cosas perecederas de la tierra y del mundo, sino poner los ojos en las cosas que son eternas. Esa vida eterna en Cristo Jesús, que ha sido la promesa y es la promesa de nuestro Señor, por lo cual el Señor está al cuidado de ti y de mí como creyente, porque se mudó en ti, se mudó en mí como Espíritu Santo, para estar sellado en ti y guiarte y darte cada día más entendimiento acerca de la palabra que tú recibes, en la cual tú te identificas, la palabra te identifica a ti como su santo, como santo del Señor, como las ovejas, como los creyentes, como su pueblo santo, su nación santa, su linaje escogido, su divino tesoro. Es la palabra quien dice eso de ti y de mí, y debemos creerla. Esa es la palabra que debemos creer para nosotros poder tener esa paz para con Dios y saber que cuando esta cuenta sea requerida, la magnitud de su locura serán fácilmente vistas. Todo aquel que está viviendo en el pecado va a darle cuenta al Señor de eso. Pero el creyente, desde ya nosotros, el que dio cuenta por nosotros fue nuestro Señor Jesucristo. Y ya nosotros hemos sido reconciliados con el Señor y por lo tanto tenemos una relación a través de la oración, a través del conocimiento y la práctica del bien. Nosotros tenemos una relación que es agradable a Dios cada día. Y cada día Él nos limpia y pone nuestro pecado en el fondo del mar, donde nunca jamás se acordará de ello. El Señor no nos ve como pecadores, sino como los redimidos, como los que estamos cubiertos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la sangre del Cordero.
Y es así, serán un desperdicio en la medida, en la medida de la eternidad, todo aquel que vive en el pecado y que tendrán que darle cuenta al Señor también. Pero ya nosotros hemos sido juzgados en Cristo Jesús. A nosotros no toca ese tipo de juicio. Sí tenemos juicio en el juicio allá en el cielo. Vamos a ser blanqueados, vamos a ser separados y vamos a ser transformados a tener un cuerpo que no se enferma y jamás pondremos la vista en las cosas de la carne. Ya hemos sido transformados desde ya en Cristo Jesús. El Señor ya lo que quiere es que nosotros manifestemos esa verdad, de que esa transformación nos ha llegado por parte de nuestro Señor Jesucristo, para que de Él sea toda gloria y toda honra acerca de nuestra transformación como somos parte de esa familia celestial. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Yo quiero dar a entender bien claro, cuando aquí habla de los vivos y los muertos, el Señor sabe que hay dos simientes aquí en la tierra. Una es la que están enemitados con Dios, que están viviendo en el pecado todo el tiempo. Y estar en pecado, como estábamos nosotros cuando Adán y Eva transgredieron, nosotros estamos desprendidos, estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Ya nosotros no estamos muertos en nuestros pecados y delitos, porque ahora vivimos en Cristo Jesús. Y es por esto que hemos sido rescatados de las tinieblas y hemos sido traídos a su luz admirable. Entonces ya cuando Él se refiere a nosotros, a los vivos, son aquellos que Él le ha dado fe para creer en Cristo. Y los muertos son aquellos que están en la práctica, porque un muerto literalmente muerto, no va a recibir ningún mensaje porque eventualmente está muerto. Pero cuando se refiere a este tipo de muertos espirituales, son aquellos que están desprendidos de la gracia de Dios, que son parte de la simiente de la serpiente, la que persigue a la simiente de la mujer, que son los creyentes. Entonces a veces entra un poquito a la confusión, pero cuando usted ha sido dado de la palabra y ha sido dado de la revelación, debe hacer este tipo de aclaración siempre. Dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. ¿Que se le ha predicado a muertos? No, a los muertos espirituales que no están en la gracia de Dios. Que todo aquel que está enemitado con Dios es un muerto. Esa es la muerte espiritual. Que así éramos nosotros, dice, que estábamos perdidos en nuestros pecados y delitos. Que estábamos muertos, no perdidos, no. Que estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Pero cuando ya el Señor nos resolvió el problema del pecado, es aquí que vivimos en Cristo Jesús para vida eterna. Y esa es la gran diferencia. Si pudo entenderlo, si no, yo oro para que el Señor les revele esta verdad, porque es muy importante saberlo. Para cuando usted escuche esto, el Señor le predica el Evangelio a los muertos para que conozcan de sus transgresiones y de por qué van a ser condenados perpetuamente y van a estar en ese pago por eso. Pedro también dice que por medio de este juicio eterno, el Evangelio eterno, o sea, físico, el Evangelio fue predicado a los muertos. Los muertos justos saben y viven con conciencia constante de la realidad de la eternidad y son recompensados por este entendimiento para que vivan en espíritu según Dios. Cuando se habla aquí, Pedro hace esta aclaración, los muertos justos son todas estas personas creyentes y que son del Señor y que pasaron y que murieron en términos físicos, pero ellos dicen que los muertos justos han sido justificados por Cristo, porque usted no es justo porque usted se justifica, sino porque fue justificado por alguien que murió en la cruz del Calvario para justificarte a ti y a mí. Entonces todos esos creyentes, los abuelos, los tíos, todas las generaciones que han muerto en Cristo Jesús, saben, los muertos justos saben y viven con conciencia, o sea, en conocimiento constante de la realidad de la eternidad y son recompensados por este entendimiento para que vivan en espíritu según Dios. En espíritu ellos están vivos y eso es el que tiene vida eterna. Eso es como el Señor nos enseña en su palabra. En los últimos días, los cristianos deben vivir con una actitud de oración constante. Mas el fin de todas las cosas se acerca.
Sé pues sobrios y velad en oración. Si en verdad creemos que estamos viviendo en los últimos días, lo más apropiado es que nos entreguemos a la oración. Sé pues sobrio y velad en oración. Debemos dedicarnos a ser sobrio en oración al ver que el peso de la eternidad corre hacia nosotros. No debemos de atrevernos a tomar la necesidad de la oración ligeramente. Nosotros debemos de velar en oración, primeramente teniendo nuestros corazones y mente vigilando y listo para el regreso de Jesucristo. Pero esto también significa velando por nosotros y velando por este mundo, midiendo nuestra preparación para la venida de Jesús. En los últimos días, los cristianos deberán vivir con una actitud de amor y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice, si usted ha sido dado de palabra, pues ministre la palabra. Si usted ha sido dado de otro ministerio, por ejemplo, de la sanidad, ore, pero glorifique al Señor haciéndolo. No diga, no, que yo oré por fulano y se sanó. El poder no es suyo. La honra y la gloria del Espíritu Santo, que en usted hace esa obra en bendición y en correspondencia a una vida de fe. Usted va y provoca la fe en los creyentes, le predica, le habla y ora junto con ellos en intercesión, y estas personas son sanadas. Pues no busque la gloria suya como que usted ya cura a los enfermos y no se convierte en un curandero y en un vocinglero de esos que cogen toda la gloria y la honra para ellos y se creen que son grandes luminarias. No, toda gloria y toda honra es para nuestro Señor. Él es quien cura a los enfermos, Él es quien sana, Él es quien devuelve toda la célula del cuerpo a ser sanada, y esa es una verdad. Y esto no está en discusión. En la misma palabra te llama a que toda gloria y toda honra sea para el Señor. Que si el Señor te dio hay gente que se llaman a sí mismo profeta. ¿Quién es profeta? Si el Señor lo aclara bien en su palabra, dice en otro tiempo, no ahora. ¿Por qué dice el Señor en otro tiempo? En otro tiempo, el Señor, el Padre, nos habló a través de los patriarcas y de los profetas. En otro tiempo, no se dan cuenta de la cortina que hay, o sea, de la luz roja que hay, de que no pase para ese tiempo a llamarse usted ahora profeta, que ahora usted profeta, eso no existe. Ahora lo que sí existe es el don de profecía, que eso no lo hace a usted profeta, porque la profecía sigue siendo de ese que el Señor ahí mismo estableció y dijo, he aquí que ahora nos habla, es aquí que ahora nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. La palabra lo dice de una manera tan tierna para que nosotros hagamos esa diferencia. Entonces dice que ahora el Señor nos habla a través de su Hijo Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando hay una profecía que le es dada a un siervo, a un vaso, a un ministro, para que la lleve a su comunidad o a una persona de manera individual, no vaya como que usted es el profeta, sino vaya a llevar el ministerio de esa profecía sin confundir al creyente. El Señor me habló y me dijo, incluso en aquellos tiempos, los profetas ni siquiera hablaban de sí mismos. Yo te profetizo un carro, un Mercedes-Benz. No. Esos profetas verdaderos de aquellos tiempos, cuando venían, decía, anoche el Señor llegó a mí y me dijo que le dijera a su pueblo, dándole la gloria y la honra a Dios. Pero los modernos profetas de ahora hasta se visten como si fuera Michael Jackson, con una estrella de Hollywood, para decir que son profetas. Mentirosos. Porque si usted es profeta, debiera usted
tener el conocimiento del bien y del mal, y de conocer el presente, el pasado y el futuro, de tener la omnisciencia de Dios en usted. No. Si a usted el Señor le dio una profecía para alguien, honre al que le dio esa profecía. El Espíritu Santo me tocó el corazón y me puso palabra para ti. Estas palabras son para ti de parte de Dios. Ahí usted le está dando la gloria y la honra al Señor. Y que está ministrando el don de profecía, claro, pero a través del Espíritu Santo, a través de nuestro Señor, no a través de usted para el pueblo, porque de usted no se puede esperar, porque usted, maldito el hombre que cree en el hombre. Ay, pero si la palabra lo dice a sí mismo. Entonces, ¿por qué yo le voy a creer a un susodicho profeta que viene a profetarme en mi vida de parte de que él tiene el don de profetizar? No, el don de la profecía, te he dada la profecía para ser llevada, pero no para ser ministrada como que es de parte de ti que eres profeta, no. El profeta en ti, el Espíritu Santo manda esa profecía. Si los antiguos profetas honraban la verdad de las profecías y nunca hablaron de sí mismos, sino, mira, lo dijo, el Señor me visitó y me dijo que le dijera a su pueblo esto, aquello y lo otro. Ahí ellos no se están adueñando de la profecía. La profecía siempre ha sido del omnisciente Dios Todopoderoso, del que conoce todo, nuestras entradas y nuestras salidas, nuestro presente, nuestro pasado y nuestro porvenir. Y si usted lo cree así, pues mire, es así aunque usted no lo crea, porque aunque usted no lo crea, sigue siendo así, y todo aquel que se llame profeta a sí mismo es un mentiroso, porque si usted tiene el don de profecía, no es lo mismo que ser profeta. El don de la profecía es que a usted se le es revelada, y cuando usted actúa honestamente, cada día el Señor se va a manifestar más en su vida y lo va a usar como vaso útil para el propósito de Dios. Pero desde que usted se endiosa en eso, usted va a empezar a hablar mentira, porque allá usted no lo va a visitar más el Espíritu Santo, porque usted está haciendo mal uso, mal ministrador de lo que el Señor le ha dado para su pueblo. Cuando usted le da la gloria y la honra al Señor, el que igual debe ser honrado con esta profecía, mira, de parte del Señor, el Señor te mandó tal y tal cosa, cualquiera que sea, pero que sea verdadero, que sea de verdad que el Señor lo envió, pero déle la gloria y la honra a Dios. Que usted va a orar por los enfermos, usted tiene el don, e incluso el llamado de hacerlo, de orar, de imponer manos, el Señor te manda. Pero ¿qué dijo el Señor? Que todo lo que nosotros le pidamos al Padre, en el nombre ¿de quién? De Jesucristo, os será dado. Entonces, ¿quién hace la sanación? Aquel al cual le pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que una persona sea sana, para que una persona sea restablecida su salud, para cualquier tipo de oración que usted haga, la gloria y la honra son para Dios. La gloria y la honra son para el Señor. Entonces usted puede hacer todas estas cosas y tener una buena relación con Dios, y cada día el Señor se va a manifestar más en su vida, porque sí existe la revelación, porque sí existe el propósito de Dios de utilizarlo a usted como vaso útil, pero no se ponga títulos, porque usted y yo lo que somos siervos de nuestro Señor para servirle al propósito de Dios con nuestras vidas. Por lo tanto, nosotros no necesitamos ningún título más que maestro, ministro, competente de un nuevo pacto, porque lo que ministramos no es de nosotros, sino de aquel que nos envió a llevar la palabra y a llevar el evangelio, a llevar el sosiego, a llevar la paz, el instrumento de su paz. Pero esa paz que nosotros damos es la que nos dio el Señor para que la llevemos. La sanidad que por la cual oramos y se manifiesta, esa sanidad que nos viene por el poder de Dios a través de su Hijo Jesucristo, para alcanzarnos en misericordia. Cada una de las cosas que hacemos es así. Otro por ahí llamándose apóstoles. Ay, santo, qué perdón le pido a Dios, y me da vergüenza ajena. Para usted ser apóstol, usted tiene que haber andado con Jesucristo. Y Pablo lo dijo y no lo entienden. Yo soy el último de los apóstoles. Cuando él dice el último, porque después de él no hay más nadie. Yo soy el último de los apóstoles, y he aquí como un abortivo, porque él no anduvo con Jesucristo físicamente aquí en la carne. Cristo anduvo con él cuando lo derribó camino a Damasco. ¿Y qué pasó? Que Cristo tuvo con él 3 días, 3 noches, enseñándole la palabra.
Cristo anduvo con él. Y esto es lo que le da a Pablo su condición de apóstol, porque él anduvo con Jesús, aprendiendo todo el evangelio. ¿Y qué hizo el Señor? Lo cegó para que se olvidara de todo lo que él era, un erudito, un juez, un conocedor, educado a los pies de Gamaliel, de todo lo que era la Torá y lo que era el Pentateuco. Todas esas cosas sabía Pablo. ¿Y qué le hizo el Señor? Le cerró los ojos, los selló, para que en esos 3 días él aprendiera el evangelio de la gracia de Dios. Y así fue. Pablo es el que escribió todo lo que es la constitución del evangelio. ¿Pero por qué? Porque el Señor se lo enseñó, diciéndolo él, que él fue de lo último, que él fue el último de los apóstoles y como un abortivo. O sea, por casualidad, sí, ya, por misericordia del Señor, porque al Señor le plació utilizar a Pablo para que Pablo sea el que nos trajera este evangelio tan hermoso, que nos fue dado y que fue aceptado por los demás apóstoles, porque reconocieron que era el Señor hablando a través de Pablo. Y todavía hoy sigue el Señor hablando a través de lo que Pablo nos enseñó, y así estamos nosotros también sirviéndolo, siendo imitadores de Pablo como él también era de Cristo. Es por esto que la verdad se manifiesta de esta manera tan maravillosa, y que usted y yo debemos aprenderla de manera que podamos estar en coinonía con la verdad de Dios. No existen eso de apóstoles nuevos, esa gente que... Ahora sí, existe la misión apostólica. Ahora, en estos días, en nuestros días, para que no digan que estamos predicando con confusión. No, existe la misión apostólica. ¿Y qué es una misión apostólica? Lo que el Señor nos mandó, hacer lo que hacían los apóstoles. ¿Cómo? Ir, predicar la palabra, hacer discípulos y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y crear nuevas congregaciones. Cuando usted está haciendo esos trabajos, son trabajos apostólicos, de estar llevando el evangelio y de estar predicando, de estar convirtiendo, de estar propiciando la conversión de muchas ovejas que necesitan tener esa conexión para empezar a manifestar su fe en el Señor, que fue lo que Cristo nos mandó. Entonces ya usted tiene una misión apostólica, pero eso es un servicio, eso no es un título. Si fuera un título, pues el apóstol sería un título de jerarquía. No, es un servicio, es una disciplina para usted cumplir con ella como con cualquier otro trabajo. Es un oficio, no una profesión. Entonces ya usted como servidor de la palabra, usted llega a los lugares y hace trabajo apostólico. Hace ese trabajo de misión apostólica que el Señor nos envió a hacerlo, así como los apóstoles lo hicieron. Pero ya nosotros no es porque somos apóstoles, sino porque hacemos la misión, la cual ellos nos dejaron, para que nosotros, comisionados juntamente con el Espíritu Santo, hagamos ese trabajo, porque ni siquiera nos manda solo. El Señor nos mandó al Espíritu Santo, nos manda al Espíritu Santo con nosotros a hacer ese trabajo apostólico. La preponderancia del Señor prevalece incluso encima de las cosas que nosotros podamos hacer, porque nosotros sí todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por lo tanto, podemos llevar a cabo, llevar el mensaje de profecía de parte del Espíritu Santo que nos lo da a nosotros. Podemos hacer la misión apostólica de hacer las actividades apostólicas que el Señor requiere de nosotros, que nosotros hagamos. Así que aquel que se sentía ser apóstol, que tumbe eso y que empiece a ser un misionero apostólico, y que empiece a ser alguien que sabe ministrar la palabra, pero que no busque jerarquía con un título que no le pertenece, porque usted no anduvo con Jesús. Y usted tiene que haber andado conjuntamente con Jesús para ser apóstol. Y como usted no lo hizo, ahora sí usted puede ser un vaso útil, un evangelista, un maestro, un pastor, y a través de eso hacer misiones apostólicas. Que eso es para la gloria y la honra de Dios, que es que lo envía en esa misión a usted y a mí, y nos da el respaldo de ir juntamente con el Espíritu Santo a hacer este tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque nadie es agregado a la iglesia por un predicador o por alguien, no. Dice la palabra, y yo le creo, que los que han de ser agregados a la iglesia es el Padre que lo hace. Dios Padre es quien agrega lo que han de ser agregado a la iglesia. Hasta Cristo lo dijo.
lo que el Padre me da, vienen a mí y yo no lo echo fuera. Porque si el Padre se lo dio, entonces todo lo que el Padre me da, todos lo que el Padre me da, vienen a mí y yo no lo echo fuera. Es el Padre quien le da la fe al creyente, porque la fe es un regalo de Dios para que nadie se gloríe. Y esa fe que el Señor te da es para tú creer en nuestro Señor Jesucristo y confesarlo y vivir para Él y permanecer en la palabra. Pero es porque el Señor te puso fe en tu corazón y temor a su palabra y temor a su nombre. Entonces ya partiendo de ahí, tú eres un hijo de Dios en la verdad. Dice, en los últimos días los cristianos deberán vivir con una actitud de amor y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, la misión apostólica, la profecía, ministrelo conforme al que da el poder Dios, conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Esto debe estar tan claro que no debiéramos tener ninguna curiosidad sobre esta verdad de Dios. Sí, usted puede traer la profecía que el Señor ponga en su corazón para su pueblo, para su iglesia, para todo aquel que el Señor le da la profecía. Pero eso no lo hace usted profeta, sino un ministrador de esa profecía que el Espíritu Santo manda. Pedro trata los asuntos de la iglesia de manera particular. Antes estaba de acuerdo con la circuncisión, pero ahora reconoce que el amor cubre el pecado. Ya no son las obras de la ley, es el amor como ley que se impone en el corazón del hombre para ir en pos de lo divino. O sea, ya Pedro, que incluso era judío, hace una diferencia. Esas costumbres judaicas no son lo que hacen al creyente, no son lo que te santifican, sino ahora el amor con el cual tú le predicas la palabra y hace ese tipo de relación para con Dios, de manera que el Señor empiece a manifestarse a través de tu vida por la verdad. Ahora ya tú no eres porque eres circuncidado, ahora tú eres porque tú eres un llamado, uno que de eso, aquello que el Señor conoció, a eso llamó, y a lo que llamó justificó, y a lo que justificó glorifica en Cristo Jesús. Ya no es por circuncisión, porque eso era una parte de la ley que le fue dada a la descendencia de Abraham, y para ellos eso está bien, pero para la iglesia no, porque nosotros fuimos circuncidados en Cristo Jesús. Y esa es la verdad. Ya no son las obras de la ley, es el amor como ley que se impone en el corazón del hombre para ir en pos de lo divino. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Si estos son los últimos días, ¿qué tan importante es amar a aquellos con los que va a pasar el resto de la eternidad? En base a la eternidad debemos de tener entre vosotros ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor sí cubrirá multitud de pecados, tanto los pecados de la persona que está amando como los pecados de la persona que está siendo amada. Cuando el amor abunda en la comunión de cristianos, muchas ofensas pequeñas e incluso las grandes se pasan por alto y se olvidan fácilmente, pero cuando el amor falta, cada palabra es vista como sospecha, cada acción está sujeta a un malentendido y hay conflicto. Hospedaos los unos a los otros sin murmuración. El amor se mostrará a sí mismo en la hospitalidad. Los cristianos deberían de abrir sus hogares a menudo para otros y sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. El amor se demostrará por sí mismo al dar a la familia de la iglesia lo que Dios ha dado a nosotros como dones. Al hacer eso, somos buenos administradores de las muchas facetas multiformes de la gracia de Dios que se nos ha dado. En el 1 Corintios 15:10, Pablo claramente nos hace saber que Él es lo que es solamente por la gracia de Dios. Pero al mismo tiempo, su gracia
para conmigo no fue en vano, porque Pablo puso sus esfuerzos que son inspirados por Dios para trabajar con la gracia de Dios. La idea es que si somos malos administradores de la uniforme gracia de la multiforme gracia de Dios, es como si su gracia se nos hubiese dado en vano. Esta gracia se desperdicia porque solo vienen a nosotros, pero no se mueve a través de nosotros. Si ha recibido un don espiritual, este debe ser puesto al servicio de la iglesia, no para adueñarse ni enseñorearte de él, sino para servir, para que como administradores fieles de esa gracia derramada sobre nuestro ser, podamos dar cuentas a Dios. Si alguno ministre conforme al poder de Dios, que al poder que Dios da. Cada parte es importante, que cada quien tiene un trabajo que hacer. Si se ha recibido un don espiritual, este debe ser puesto al servicio de la iglesia para que como administradores fieles de esa gracia derramada sobre nuestro ser podamos dar cuentas a Dios. Esta exhortación debe estar clara y debe ser multidada con frecuencia, pues no todos se expresan como si expresaran la palabra de Dios mismo. Algunos otros sirven a su acomodo y con la ley del mínimo esfuerzo, despreciando el poder de Dios. Servimos como instrumento que dan gloria a Dios. Todo lo que hacemos y decimos debe ser honrado por aquel que sirve como si lo hiciera Dios mismo y contará con su poder ilimitado. El apoyo de Dios es importante en la prédica que tú llevas. ¿Por qué? Porque la gloria y la honra deben ser dadas a Él, que no se ministre como que es lo tuyo personal, que de eso hablaba en hacer la aclaración. Usted lleva el don de profecía porque le he dado de parte del Espíritu Santo para que así haga. Pedirle la gloria y la honra a aquel que le llenó el tanque, aquel que le dio para que diera. La gloria y la honra no lo haga como que de parte de usted, porque se va a convertir en un brujo. Se va a convertir en uno que hace milagros, que toca a la gente y se paran. No, usted no es que toca, es el Espíritu Santo a través de usted. La gloria y la honra es del Señor, no suya. Usted es un ser limitado. Y el que sana a los enfermos, el que prospera a la persona, el que tiene el don, es el Todopoderoso, no usted. Que usted sea un instrumento muy importante. Y de verdad que Dios le aprecia y le bendice su vida y la vida de los suyos por servirle al Señor. Pero es un don de servicio. No es un don de usted servirse, prestancia, oligarquía. Que llegan tanto a llenarse de orgullo que se olvidan porque el Señor separó a Satanás de su entorno. Porque al orgulloso Dios lo ve de lejos. Y no es para crear en ti el hecho que tú tengas el don de la palabra y que el Señor te esté usando y de repente empiezas tú a adueñarte de la gloria y la honra de Dios. Esa es la verdad. Esto sí es verdad en la palabra. Dios no comparte su honra con nadie. La gloria sí, porque fuimos glorificados todos en Cristo Jesús. Y la gloria, por la gloria del Señor nos llegó la gracia y la misericordia de Dios. Porque muchos dicen, no, que el Señor no comparte su gloria. Eso es mentira. La palabra te va a desmentir ahí mismo. Porque el Señor lo que habla más es de que hemos sido glorificados en Cristo Jesús. Pero sí, la honra no. La honra acerca de esto que está hablando Pedro aquí, es de que cuando prediquemos la palabra, dice que hacemos y decimos debe ser honrado por aquel que sirve como si lo hiciera Dios mismo y contará con su poder ilimitado. O sea, el Señor debe ser honrado, porque mira, la profecía me la dio el Señor para ti. Qué lindo decirlo así. No, este orgullo, yo te profetizo. Pero si eres tú que estás profetizando, ¿para qué tienes que entonces ya usar más nadie? Ya, está bien. Si tú estás profetizando, pues tú eres por lo menos un brujo, un adivinador, porque tú no tienes el don de la omnisciencia. Eso le pertenece a aquel que da la profecía, pero la da por la sanidad y por el bien del pueblo, porque es necesario para que Él, es una forma de Él manifestarse entre nosotros. Pero Él debe ser honrado en todo esto. El Señor necesita ser honrado. ¿Por qué? Porque cuando tú honras al Señor, tú le estás reconociendo su poder por encima de todas las cosas. Tú estás dándolo a conocer como el Todopoderoso. Tú estás dándole la honra a la deidad de Dios que se manifiesta a través de ti.
Es por esta razón por la que el Señor te hace esta aclaración en su palabra. No es porque el Señor quiere preponderancia por sí misma, es porque no podemos engañar a los creyentes, no podemos engañar al mundo, haciéndole creer que nosotros somos eminencia. No, toda eminencia en siervo de Dios está en Cristo Jesús, porque es en Cristo que puede hacer todo. Sin Cristo no puede hacer nada. Y es por esta razón que es importante que conozcamos estas verdades que nos llevan al convencimiento de que tenemos un Dios, de que tenemos fe y de que tenemos esperanza en Cristo Jesús. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para con cada uno de ustedes que tienen a bien recibir estas clases como cada sábado. Nosotros creemos en que el Señor nos asiste cada vez que hacemos esto, porque sabemos que Él es quien ha puesto en nosotros, en nuestro corazón, la voluntad de hacer las cosas que a Él le agradan, porque Dios es bueno y misericordioso. Un abrazo fraterno y unitario para Fausta Ortiz Méndez. Dios te bendiga, amada hermana de siempre. Que sea la paz del Señor contigo. Elena Iglesia, mi ovejita, como decía nuestro pastor David Gómez, te amo y te bendigo en el nombre de Cristo. Que Él sea el Señor manifestándose en tu vida. Acuérdate de tu llamado. Acuérdate de tu llamado, que el Señor te llama y también te profetiza a ti y te habla directamente para que le hable a los demás. No te quede con nada de lo que el Señor te da y llévalo en su nombre, porque será escuchada. Dios es bueno. Irene, Dios te bendiga, o le haga, Dios te bendiga grandemente, amada hermana. Que sea la paz del Señor para contigo. Bendiciones. Es bueno tenerte siempre con nosotros y saber que el Señor se está manifestando en nuestras vidas. Todas las demás personas, Judy Vargas, mi madre querida, Dios te bendiga grandemente, que sea la paz del Señor para contigo y para con toda la familia, cada uno de los hermanos que se han comunicado con nosotros y que seguirán comunicándose en el tiempo, porque esta transmisión nos llega también por la gracia de Dios a través de Cristo La Verdad TV, nuestro canal de YouTube, donde estarán estos videos de manera permanente que pueden ir para seguir estudiando acerca de la palabra. El propósito de Dios de que nosotros estemos acá para hacer este trabajo que el Señor nos ha encomendado. Siempre que el Señor amplíe nuestros horizontes, estamos disponibles, porque ya si hacemos y vivimos para nuestro Señor Jesucristo y no para nosotros mismos. Así que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para con cada uno de ustedes, y hasta el próximo sábado. Bendiciones.